hermanos y hermanas que en este momento están conectados y aún por los próximos que se van a conectar, Señor. Limpia la atmósfera, libera las comunicaciones para que más santos puedan conectarse y reciban este rico suministro, este rico alimento, Señor, para que nuestra alacena sea llena. Gracias por tu infinito amor, tu infinita misericordia y por tu infinita benevolencia amorosa. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Buenas noches, hermana Clara, hermana Carmen, hermana Ana, hermana Yardi, hermana Catalina, hermana Luzma, hermana Karina, hermana Yasmín. Gracias y paz, Jesucristo el Señor. Amén. Gracias Ah, a Dios. Amén. Bendiciones, hermanos. amén, amén. Gracias y paz, hermanito y hermanitas Amén. preciosas en el amor del Señor. Amén. 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 Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Venimos abiertos a ti, Señor. Vácianos de nosotros, Señor. Introdúcenos, Señor, en tu atmósfera celestial, en tu esfera divina y mística, Señor. Habla por medio de nuestro hermano, Señor. Bendice su boca, Señor. Lo bendecimos, Señor. Limpia nuestros oídos, Señor. Quítanos las vendas, Señor. Permite que esta palabra penetre en nosotros, Señor. Háblanos, Señor. Quítanos tanta tiniebla, Señor. Queremos ser introducidos, Señor, en tu oración, Señor, introducidos en Dios. Queremos profundizar más en ti, Señor. Llévanos a esta experiencia, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra vida, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestra esperanza de gloria, Señor. Tú eres aquel que todo lo llena, Señor Jesús. Tú eres sabiduría y poder, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, Señor Jesús, para alabarte y darte la honra, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y tú eres el Salvador, Señor Jesús. Guíanos en esta noche, Señor Jesús, que nos des espíritu y sabiduría y revelación. Alúmbranos, ilumínanos, Señor, que en todo tiempo estemos permaneciendo en oración los unos por los otros, Amén. que estemos en Amén. armonía, unanimidad, Señor Jesús, porque tú quieres tu iglesia corporativa, Señor Jesús. Oh, Señor Amén. Jesús, te amamos, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque tú quieres tu iglesia corporativa. Señor, pedimos tu sangre para ser lavados, limpiados, desmanchados y descontaminados de todos nuestros pecados. Amén. Amén. Bendecimos en tu nombre esta comunión de vida. Señor Jesús, que seamos esa buena tierra donde tu palabra pueda germinar. Señor Amén. Jesús, adecúa, bendice las palabras que vas a liberar a través de nuestro hermano y bendice Amén. nuestros oídos para que oigamos desde nuestro espíritu. Te lo pedimos Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, Señor. Sí, Señor, reunidos en tu precioso y poderoso nombre, como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor. Abrimos nuestro ser a ti, Señor, porque queremos, Señor, que tu sangre preciosa nos lave, nos limpie, nos descontamine, como decía la hermanita. Nos Amén. justifique, Señor, para recibir esta palabra, Señor, en todo nuestro ser tripartito, Señor, para que tú sigas haciendo hogar en nuestros corazones, que esta palabra se haga vida y realidad en cada uno de nosotros, Señor. Amén. 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 Señor Sí, Jesús, Señor. gracias Señor por convocarnos nuevamente en esta noche, Señor, para venir a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por el hermano que nos va a dar el mensaje, Señor. Gracias, Señor, por el cuerpo. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos participando en esta comunión, Señor. Estamos teniendo vertical y horizontal. Gracias, Señor. Te damos, Señor, toda la honra y la gloria como al único victorioso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Venimos gozosas, Señor, para recibir este rico suministro que nos van a exponer en esta noche, Señor. Abrimos nuestros oídos, abrimos nuestros ojos, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra, Señor, que es la que nos constituye, Señor, para ser esos creyentes, Señor, que estamos elegidos por ti, para ti. Amén. 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 Pero hermanos, me verifico una cosa acá que sí. Amén. Hermanos, tenemos para esta noche una lectura bíblica que vamos a orar leer. Amén. Amén. Amén.
Mateo 6, versículos del 9 al 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sí, Señor, Padre nuestro, que estás tú en el cielo, Señor, estás gobernándonos, Señor, estás sentado allá, Señor. Gracias, Señor, que siempre que te invoquemos, santifiquemos tu nombre, Señor, que siempre estemos inhalando y exhalando tu nombre, Señor. Venga tu reino, Señor, tu reino que crece cada día más dentro de nosotros, en nuestra mente, voluntad, parte emotiva, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sí, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, que siempre estemos haciendo tu voluntad, que siempre que nosotros tengamos algo esté en armonía con tu santa voluntad. Amén. 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 Juan 8:29 nos dice, porque el que me envió conmigo está. Él no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Gracias, Señor. Tú dependías del Padre, Señor. Siempre estaba el Padre contigo, Señor Jesús. Él nunca te dejó ni te abandonó, Señor. El momento en que te sentiste solo era porque el Padre no podía soportar lo horrible de nuestro pecado porque estaba cargado sobre ti. Allí estaba el Padre contigo, Señor, porque tú siempre hiciste la voluntad del Padre, siempre agradaste al Padre, Señor, por nosotros y para nosotros, para darnos vida. Él se puso en nuestro lugar, obedeciendo al Padre. Gracias, Señor, por eso conseguimos esa vida eterna y esa salvación preciosa que ahora tenemos como su cuerpo, como su iglesia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Mateo 6, 11, 13. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentaciones, mas líbranos del maligno, Señor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así es, Señor Jesús, tú eres nuestro pan nuestro de cada día, Señor. Tú eres nuestro alimento hoy y en todo tiempo, Señor. Y perdona nuestras deudas, Señor. Así nosotros perdonamos también a los que tienen deuda con nosotros, Señor Jesús, nuestros deudores. Y no nos metas en tentaciones. Así es, Señor Jesús, tú eres el que nos alumbra y nos ilumina para no estar en tentaciones. Mas líbranos del maligno. Amén, Señor, porque tú nos liberas del maligno, Señor Jesús, porque tuyo es el reino. Así es, Señor, tú eres el verdadero Rey, Señor Jesús, que reina por los siglos de Amén. los siglos, y el poder y la gloria. Amén, Señor, porque también es el poder y la gloria por todos los Amén. siglos. Amén. 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 Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús en un lugar orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, esta noche te pedimos también esto mismo, Señor, como tus discípulos, Señor. Enséñanos a orar, enséñanos a entrar en ti. Necesitamos entrar en Dios para recibir el suministro y sus riquezas. Queremos entrar en ti, Señor. Enséñanos como tus discípulos a orar. Amén. 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 Por Lucas 11, versículo 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Señor, esta Amén. noche estamos orando, pidiéndote a ti, Señor, al alimento diario, Señor, para llenar nuestras vasijas. Que ese Espíritu Santo, cuando te lo pedimos, Señor, nos lo des con abundancia, Señor. Que circuncide nuestros oídos para tener oídos espirituales, Señor. Que quite todo velo en nuestra vista, Señor, para que podamos entender, comprender y amar
digerir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí en oración con todos mis hermanos. Amén, 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 Señor. amén. Amén. Gracias, Señor, porque tu Espíritu que hoy mora en nosotros, Señor, es el que tú nos has dado, Señor. Amén. Es el que nos guía para orar como conviene. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, Padre Celestial. Te amamos, bendito Señor Jesús. Y a nuestro triuno Dios damos toda la honra y la gloria. Me edifica mucho ese versito, hermanitos, que dice: lo que el Padre se propuso, Cristo el Hijo realizó y el Espíritu lo imparte. Aleluya, aleluya, gloria a nuestro triuno Dios. Amén. 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 Para esta noche, hermanos, tenemos el himno 331, oración en común acuerdo. Amén, mis hermanos. Amén. Ora siempre en un acuerdo, con la unción y en unidad. Amén. Que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Amén. Amén. Amén, amén. Ora siempre en un acuerdo con tu Espíritu, Señor. En esta noche nos ponemos de acuerdo como tu cuerpo para orar y para que nos enseñes a orar cada día con la unción y en unidad. Que el Espíritu nos guíe, no el natural pensar. Sí, Señor, hoy Amén. llevamos cautiva nuestra mente natural, crucificada en la cruz para no pensar en nuestra natural pensar, sino con tu Espíritu que nos guíe en todo tiempo y en todo momento. Ora siempre en un acuerdo, por la cruz negando el yo, el Espíritu tomando todo bajo su control. Amén. Oh Señor, cuánto deseamos, Señor, que todo nuestro vivo yo, todo ese viejo yo, Señor, sea llevado por el Espíritu. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu unido al nuestro, Señor, nos ayude a que todo el lloran por nosotros y tome el control de ese viejo yo, Señor. Amén. 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 Ora siempre en un acuerdo, en la esfera celestial, pisoteando principados, huye de lo terrenal. Amén. Amén. Ora siempre en un acuerdo, haz la coordinación. Sigue del Señor la guía de su mente y dirección. Amén. Amén. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad. Que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Gracias te damos, Señor. Amén. Gracias por tu palabra, Señor, que nos fortalece. Ora siempre en un acuerdo. Gracias, Padre, con la unción y en unidad. Aleluya, Señor, por esa unción, por esa unidad que estás con nosotros. Que el Espíritu te guíe. Gracias, Señor. Siempre esperamos la guía en ti, Señor, no el natural pensar mío, Señor. Muchas gracias. Amén. Ahora sí, Amén. en un acuerdo, dice, ¿no? Busca a Dios en unidad, Señor Jesús, y el espíritu del cuerpo su armonía mantendrá. Señor Amén. Jesús, busca para ti, Señor, en santa unidad. Señor Jesús, que el espíritu y el cuerpo, su armonía, Señor Jesús, nos mantendrá. Amén. 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 Ora siempre en un acuerdo. Vela con tenacidad. Por su reino y por su gloria, ora y vela en unidad. Amén. 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 Ora Amén. siempre en un acuerdo. Amén. Ora siempre en un acuerdo. Por la cruz negando el yo. El Espíritu tomando todo bajo su control. Señor, toma el control, Señor, de esta comunión con los santos, Amén. Señor. Que hoy vamos pobres en espíritu a ti, Señor. Toma el control, amado Señor. Te amamos. Amén. Ahora siempre en un acuerdo, hermanos, en la esfera celestial, pisoteando principados, huye de lo terrenal. Señor, sácanos de los malos deseos, pensamientos, Señor, y de nuestro yo. Líbranos, Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. La palabra santa para el avivamiento matutino, aspectos cruciales de Mateo 5 al 7. Empezamos la semana 3 con el tema la oración, que es crucial para la vida del reino. Esta noche le damos gracias al hermano Juan Carlos Olivares, quien nos va a abrir este mensaje para que seamos llenados en nuestras vasijas y tengamos ese excedente de aceite celestial en nosotros. Como siempre, mis queridos hermanos, primero colocar el himno para que lo disfrutemos desde nuestros hogares, que mantengamos cerrados nuestros micrófonos. Ya saben que esto se va a retransmitir por Radio Recobro todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde para rumir la palabra. Y le agradezco al hermano Juan Carlos, apenas termine el himno, continúe con el mensaje. Amén, hermano. Jesucristo es el Señor. Recording in progress. Amén, hermanos. Himno 331. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo por la cruz, negando el yo, el Espíritu tomando todo bajo su control. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo, es la espera celestial, pisoteando principados, huye de lo terrenal. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo, hazlo en coordinación, sigue del Señor la guía de su mente y dirección. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo, vela con tenacidad por su reino y por su gloria. Ora y vela en unidad. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar. Ora siempre en un acuerdo, busca a Dios en unidad, y el Espíritu del cuerpo su armonía mantendrá. Ora siempre en un acuerdo con la unción y en unidad, que el Espíritu te guíe, no el natural pensar.
Amén. Amén, mis hermanos. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos permite tener juntos, disfrutando de su palabra, ¿no? El título del mensaje general es el aspecto crucial de Mateo 5 al 7, ¿no? Y tenemos varios temas, tanto el mensaje 1 como el 2 nos habla de las bienaventuranzas. En el tercero entramos a un tema muy crucial, diría yo, ya que Mateo es el Evangelio del Reino que testifica que Jesús es el Salvador Rey. Y Mateo del 5 al 7 nos presenta la promulgación del reino de los cielos. Entonces, vamos a entrar en un tema, ya vamos a ver el título exacto, pero vamos a tratar de ver los detalles que muchas veces no se ven porque, bueno, cuando el Señor Jesús dice promulgó la constitución del reino, nos mostró la naturaleza del pueblo del reino y la vida del reino. Es decir, es como si se hiciera la promulgación de un lugar, Perú, Colombia, cualquiera, y se establecen las reglas, ¿no? Ese es sería lo que gobierna en ese lugar. El reino de Dios es un lugar que Él establece y que Él pone esa constitución que va a generar todas las reglas dentro del vivir que uno tenga en ese lugar. Entonces, aquí nos presenta la naturaleza del pueblo del reino y la vida del reino. Un aspecto crucial para la vida del reino es el modelo de la oración. Esto considérenlo, hermanos. Y este modelo es el que el Señor enseñó a sus discípulos y nos está enseñando en este momento y día a día. Entonces, además, debemos llevar una vida escondida. Y en esta vida escondida, lo más importante es la oración. Vamos a leer Mateo 5:48, que nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y usted dirá, pero ¿cómo voy a ser perfecto si con todos mis problemas, todo lo que es de la antigua creación, no puedo ser perfecto? Pero si Él nos lo dice, acá nos da en la nota 1 de este versículo 48, dice, el hecho de que la persona del reino, perdón, sean perfectas, voy a cambiar mis lentes, el hecho de que las personas del reino sean perfectas como lo es el Padre Celestial, significa que son perfectas en el amor de Él. Son los hijos del Padre, puesto que tienen la vida divina y la naturaleza divina del Padre. Por consiguiente, pueden ser perfectos como su Padre. Y el segundo punto dice que la exigencia de la nueva ley del reino es mucho más alta que los requisitos de la ley de la vieja dispensación. Esta elevada exigencia solo puede ser satisfecha por la vida divina del Padre y no por la vida natural. Ya esto solo nos queda decir amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Toda la constitución del reino tiene una meta. Ojalá anótelo, hermano. Toda la constitución del reino tiene una meta. Y esa meta es Gálatas 2:20. Ya no yo, más Cristo. Entonces, el título del mensaje es la oración que es crucial para la vida del reino. Algo crucial para la vida del reino
el modelo de la oración que el Señor mostró a sus discípulos. Este es lo crucial, hermanos, y tenemos que considerarlo. Y yo les pido, por favor, que vayamos a la página 46. Si tienen su pasam ahí, en la página 46, la tercera sección, la letra G y H. En la página 46, la G, aquí está el secreto. Aquí está la carga del mensaje. ¿Y qué dice? G. Orar significa que comprendemos, ¿no es cierto?, que no somos nada y no podemos hacer nada. Esto implica que la oración es la verdadera experiencia de negarnos al yo. Y el punto H dice, orar en realidad es declarar, ya no yo, más Cristo. Nuestra oración testifica que no ejercitamos nuestro esfuerzo propio para hacer frente a ninguna situación. Con ese principio vamos a dar inicio a la primera sección donde vemos el hombre modelo. ¿Qué dice la primera sección? Dice, el Salvador Rey era un hombre de oración. Entonces, en todo lo que él era, en su buena disposición, él, en el bautismo que le hicieron, en todas las circunstancias que él le tocó vivir, él siempre fue un hombre de oración. Siempre buscaba al Padre, ¿verdad? Entonces dice, el Salvador Rey era un hombre de oración, quien enseñó a sus discípulos. Y le enseñó no como una teoría, le enseñó siendo el modelo, le enseñó haciendo lo que el Padre le indicaba. Entonces, quien enseñó a sus discípulos en cuanto a la oración, a fin de que la iglesia como casa del Padre fuese una casa de oración. Cuando los discípulos vieron al Señor orando, le pidieron que le enseñara a orar. Y aquí hay 4 características de cómo hacer, ¿no? De qué hacer respecto a quién es un hombre de oración. Un hombre de oración, nos dice la primera, siempre era uno con Dios. En este caso, el Señor Jesús, el hombre de oración, siempre era uno con Dios. No pedía para sí, no buscaba lo suyo, nada. Él quería que se hiciese la voluntad del Padre. La segunda característica dice que un hombre de oración vivía en la presencia de Dios incesantemente. Él no dijo que nunca estaba solo, sino que el Padre estaba con él en cada momento. Él veía la faz de su Padre. Y tenemos Juan 8:29, que nos dice, Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. Él no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y en Juan 16:32 nos dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces, aquí vemos cómo este hombre que se sometía al Padre, ¿no es cierto? Él se hacía del Padre, se tomaba del Padre y el Padre nunca lo dejó solo. Por ahí una hermana oró. Pareció que el Padre se había ido, pero no se había ido. Solo volteó su rostro. ¿Por qué? Porque estaba lleno del pecado cuando estaba en la cruz, ¿no es cierto? Entonces, como hombre de oración, el Señor Jesús confiaba en Dios.
y no en sí mismo. Tercera característica, al estar bajo cualquier clase de padecimiento y persecución. Y la cuarta característica, el punto D, dice, como hombre de oración, el Señor Jesús era un hombre en quien Satanás, el príncipe de este mundo, no tenía nada. Ningún terreno, ninguna oportunidad, ninguna esperanza, ni posibilidad alguna en nada. Entonces tenemos las cuatro características de lo que debemos ser como un hombre de oración. Es decir, era uno con Dios, vivía en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Confiaba en Dios y no en sí mismo, y como hombre de oración era un hombre en quien Satanás no tenía nada en él, nada. Eso nos presenta el cuadro de la primera sección, es decir, este es el modelo que tenemos para seguirlo. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo? El Señor es nuestro modelo. La segunda sección dice que el modelo de oración que el Señor les enseñó a los discípulos era Mateo 6. Y Mateo 6, es la oración que expresa la voluntad de Dios. Esta oración inicial es por la Trinidad. Entonces, no es que recitemos esta oración como lo enseña la religión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Eso no es lo que el Señor quiere. No es lo que Él les enseñó. El punto A dice que Mateo 6, del 9 al 13, es la instrucción por parte del Señor diciéndole, oraréis así. Al Padre nuestro que está en los cielos. Este modelo de oración puede ser dividido en 3 secciones. Las 3 secciones básicas con respecto a Dios están relacionadas con la Trinidad Divina. Primero, santificado sea tu nombre. Esto está relacionado con el Padre. Venga tu reino. Está relacionado con el Hijo. Y hágase tu voluntad. Está relacionado con el Espíritu. Entonces, ahí tenemos la Trinidad como el primer punto de esta oración. Esto está siendo cumplido en esta era. Y finalmente, dice el punto A, será cumplido en la era del reino cuando el nombre de Dios será excelente en toda la tierra. El reino sobre el mundo, dice, pasará a Cristo y la voluntad de Dios será realizada. Oh Señor Jesús, aquí nuestra oración debería ser, Padre, que tu nombre sea santificado para que en tu nombre, ¿no es cierto?, podamos tener gozo y paz en el Espíritu Santo. El punto B dice, después de la rebelión de Satanás y la caída del hombre, Cristo vino a traer el gobierno celestial a la tierra para que la tierra fuese recobrada con miras a los intereses de Dios, a fin de que la voluntad de Dios fuese hecha como en el cielo, así también en la tierra. El pueblo del reino debe orar por esto hasta que la tierra sea completamente recobrada para la voluntad de Dios en la era del reino venidero. Entonces, nuestra oración, ¿cómo va a ser? Padre, que tu nombre sea santificado en la iglesia. Que no haya palabras de muerte, críticas, chismes, etc. Eso que quede eliminado de todo nuestro ser. Amén. Vamos al punto 2, que es la oración por nuestra necesidad. Las 3 peticiones, dice el punto 2, con respecto a nuestra necesidad, son oraciones que protegen. Por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿No es cierto? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Entonces acá tenemos la expresión pan de cada día, indica
un vivir que es por fe. Deberíamos vivir por fe del suministro diario del Padre. Eso verdaderamente es muy profundo, hermanos, difícil de explicarlo con palabras sencillas, pero siento que el Señor poco a poco está escribiendo en nuestros corazones para que verdaderamente esto sea algo práctico, sencillo, no complicado, ¿no? El punto B dice que el pueblo del reino debería pedirle al Padre que les perdone sus deudas, sus fracasos, sus transgresiones, del mismo modo en que ellos perdonan a sus deudores, a fin de mantener la paz, por la paz de Cristo como árbitro. Tenemos que quitar cualquier factor que cause separación entre nosotros y Dios y entre nosotros y otros, fundamentalmente nuestros hermanos, ¿no? Y la tercera parte de esta petición dice, puesto que conocemos nuestra debilidad, deberíamos pedirle al Padre que no nos meta en tentación, sino que nos libre del maligno, el diablo, y del mal que proviene de él, al ser llenos del Espíritu. Esto es decirle al Señor que nosotros no somos capaces de superarlo solo. Ayúdanos, Señor. Sin ti no somos nada. Y la tercera parte de la oración es la oración de alabanza. En el punto 3 habla que la oración dirigida al Padre concluye con 3 alabanzas reverentes como oraciones, ¿no es cierto?, de loor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien. El reino es del Hijo, el cual es la esfera en que Dios ejerce su poder. El poder es del Espíritu, el cual lleva a cabo la intención de Dios a fin de que el Padre tenga su expresión corporativa en gloria. La verdad que estos versículos los he leído tantas veces, pero nunca lo había visto como el ministerio nos está abriendo en luz, ¿no? Esto. El punto A nos dice, por tanto, el modelo de la oración del Señor comienza con la Trinidad Divina y concluye con la Trinidad Divina. Tenemos que considerarlo cuando oremos, hermanos. El B dice, también comienza con Dios el Padre y concluye con Dios el Padre. Dios el Padre es el comienzo y el final, el alfa y el omega, y la omega. Punto B, una oración tan crucial aumenta nuestra búsqueda. Fíjese que una oración así produce 2 cosas. Como la oración así me refiero a la oración que nos está enseñando el Señor. En primer lugar, produce un aumento en nuestra búsqueda del reino de los cielos, como deseo del corazón del Padre. Eso es lo primero que produce en nosotros. Y lo segundo, nos proporciona el suministro divino de gracia que necesitamos para cumplir todos los requisitos supremos y estrictos del reino de los cielos con miras al beneplácito de Dios. Y ahí tenemos, por un lado, al modelo, el hombre de oración, y por otro lado tenemos el modelo de la oración en esos 3 aspectos. Amén. Vamos a la tercera sección que dice, si oramos conforme a las instrucciones del Señor en Lucas 11, del 1 al 13, el resultado es que entramos en Dios al orar. ¿Qué nos dice esto? El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Es la historia de aquel que llega tarde en la noche a pedir pan porque no había para sus hijos. ¿Se acuerdan? Esa historia la conocemos. Bien. Pero acá el Señor nos está diciendo, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama,
se le abrirá. Entonces, a menudo en nuestra experiencia nos distraemos de Dios. No nos quedamos en Dios. No permanecemos en Él. Debido a esto, necesitamos entrar en Dios al orar. El segundo punto, aquí tenemos varios puntos en rigor, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos, que nos hablan de cómo deben ser estas instrucciones, ¿no? Cómo fueron estas instrucciones y cómo debemos recibir estas instrucciones de la oración para tener el resultado que Dios quiere al orar. Entonces, puesto que finalmente dice, fácilmente, deberíamos pasar tiempo con Él cada mañana, entrando en Él al orar. No debemos orar de cualquier manera, ni de una manera rápida, para cumplir. No, debemos buscarlo, entrar en Él y tener este vínculo, este diálogo con Él. Agradeciéndole, poniéndonos a cuenta, etc. Y el punto C dice que si nuestra manera de orar nos distrae del Señor y no nos introduce en Él, deberíamos cambiar nuestra manera de orar a fin de que entremos en Él al orar. Entonces, si no oramos, no podemos entrar en Dios. Y si oramos sin entrar en Dios, no tiene sentido esa oración. No tiene peso. El punto D dice, cuando entramos en Dios al orar, fíjense la diferencia, recibimos sus riquezas representadas por los panes, el pescado y el huevo en nuestro ser para nuestro suministro. Entonces los panes representan las riquezas de la tierra, el pescado las riquezas del mar y los huevos las riquezas de lo que se halla en el aire y en la tierra, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es la totalidad de estas riquezas. Cuando entramos en Dios al orar para permanecer en Él, entonces recibimos el Espíritu Santo como nuestro suministro de vida. En este caso representado por los panes, el pescado y el huevo. ¿A fin de qué? A fin de poder alimentarnos a nosotros mismos y a todos los que están bajo nuestro cuidado. Nos damos cuenta, hermanos, que es bien profundo el tema. Hay que meditarlo, hay que orarlo, hay que entrar en los versículos, en cada uno de ellos por tiempo. No puedo entrar porque me tomaría bastante tiempo. Entonces, el tema es buscar, primer paso, me vuelvo a orar, tengo que entrar en el Señor. Si entro en el Señor, dialogo con Él y comienza recién el proceso de la oración. Ahí están mis 3 pedidos, como decíamos, ¿no es cierto? Y eso está representado por los elementos que acabamos de ver. Entonces, los panes, el pescado y los huevos que representan al Espíritu Santo en su totalidad, proveyéndonos esas riquezas. Entonces, es importante que entremos en Dios al orar para permanecer en Él. Así recibimos de parte de Él este rico suministro. Y así podremos tener el poder, ¿no es cierto?, para que esa alimentación llegue a nosotros mismos y a todos los que están bajo nuestro cuidado de la manera adecuada. Así proveemos, no solo ganando nosotros, sino también permitiéndole que otros puedan comer como nosotros estamos comiendo. El punto dice que cuando entramos en Dios al orar y recibimos su rico suministro, que es la abundante suministración del Espíritu todo inclusivo, como realidad de las inescrutables riquezas de Cristo,
somos llenos y ocupados de este suministro, a fin de que no haya cabida alguna en nosotros para los demonios, los espíritus malignos, ni las tinieblas. Y seguimos en este punto donde hablábamos, ¿no es cierto? Si oramos conforme a las instrucciones del Señor, en Lucas el resultado es que entramos en Dios al orar. ¿Qué más necesitamos para entrar en Dios al orar? Puesto que estamos llenos de las riquezas del suministro divino, llegamos a ser personas cuyos corazones están llenos de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, y podemos alumbrar a otros. Eso también es muy importante. Muchas personas en este mundo, hermanos inclusive, de repente pierden la luz. ¿Y por qué? Simplemente porque no están en el espíritu, ejercitando su espíritu, vaciando su espíritu y con un corazón ensanchado. Entonces, ¿qué necesitan? Que un hermano se acerque y los conduzca a Cristo, a Dios. Así él será alumbrado y echada fuera toda tiniebla de él. Él podrá tener ese encuentro con el Señor y entrar en oración con Dios. Entonces, como leíamos al comienzo, el secreto de todo esto y la carga del mensaje está en el punto G, donde dice orar significa que comprendemos que no somos nada y no podemos hacer nada. Esto implica que la oración es la verdadera experiencia de negarnos al yo. Muy importante. Y el punto H dice, orar en realidad es declarar, ya no yo, más Cristo. Nuestra oración testifica que no ejercitamos nuestro esfuerzo propio para hacer frente a ninguna situación. Confiamos en el Señor y le transferimos la situación a Él para que Él se haga cargo. Eso es precioso. Y fíjense que el último punto de esta sección dice, incluso una oración breve, tal como invocar el nombre del Señor, oh Señor Jesús, indica ya no yo, más Cristo, hermanos. Ya no yo, más Cristo. Y entramos finalmente a la cuarta sección, donde dice que a fin de que Dios escuche nuestras oraciones, necesitamos orar en dirección a los intereses de Dios, representados por la tierra santa, la ciudad santa y el templo santo. Primera de Reyes 8:48. Léanlo, es interesante. Yo lo tengo acá, pero está un poquito atrasado con el tiempo. Señor Jesús. A ver si logro. 8:48 dice, y si se convierten a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos y oran a ti, vueltos hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú has escogido y hacia la casa que yo he edificado a tu nombre. Aquí, ¿qué nos está diciendo? A fin de que Dios escuche nuestras oraciones, necesitamos orar en dirección a los intereses de Dios, representados por tres elementos. La tierra santa. ¿Cómo se establece un reino? Tiene que haber un terreno, ¿no es cierto? Un terreno. Y también, una vez que ya está el terreno definido, este es el terreno, estos son los límites, esto es digamos, lo que se ha separado. La ciudad santa se establece ahí y en el centro el templo santo. Entonces, estos tres puntos vitales en el plan de Dios, la tierra santa,
tipifica a Cristo como porción que Dios ha asignado a los creyentes. La ciudad santa representa el reino de Dios en Cristo. Y el templo santo representa la casa de Dios, es decir, la iglesia en la tierra. Ahí tenemos todos los componentes de este punto que el Señor quiere que oremos por él. Durante el cautiverio babilónico, Daniel oraba 3 veces al día con sus ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, la tierra, ¿no? Esto indica que Dios escuchará nuestras oraciones cuando nuestras oraciones a Dios son ofrecidas en dirección a la tierra, que es Cristo, el reino de Dios y la casa de Dios como meta de la economía eterna de Dios. Entonces tenemos los 3 puntos cruciales para centrarnos y cuando oremos, hagámoslo en función a estos 3 puntos, ¿no es cierto? Y finalmente, el mensaje nos dice, esto significa que sin importar por quién oremos, nuestras oraciones siempre deben estar dirigidas a los intereses de Dios. ¿Cómo podemos orar cuando hay un hermano enfermo? Podemos hacerlo pensando en los intereses de Dios, que el Señor en su misericordia lo sane para que ese hermano pueda ser útil en la vida de iglesia, para que Él te conozca y pueda dar a conocer tu nombre a otras personas. Y siempre en función a lo que Él quiere, es la edificación de su iglesia. Entonces, todas nuestras oraciones deben ir canalizadas en función a lo que Él quiere, a los puntos que hemos tocado, ¿no? Entonces, a los intereses, esto es Cristo y la iglesia, ¿no? Los intereses de Dios en la tierra, para el cumplimiento de la economía de Dios. Entonces, hermanos, ya concluyendo, dice, todas nuestras oraciones deben estar dirigidas hacia la meta de la economía eterna de Dios, es decir, a Cristo. ¿Cuál es la meta eterna de la economía eterna de Dios? Es Cristo. Entonces, podemos orar, tal vez ahí donde usted está. Señor, tú como hombre de oración, lléname. Oh Señor, lléname, que tu vida de oración me llene. Que todo mi servicio comience con oración. No solamente para encargarme de hacer algo. Perdón. No solamente para encargarme de ciertas cosas que me has mandado, sino para que el Padre sea santificado y su reino venga y que su voluntad sea hecha como en el cielo, acá en la tierra. Amén, hermanos. Recording stopped. Amén, hermano Juan Carlos. Pues muchas gracias por suministrar esta palabra maravillosa de la oración que es crucial para la vida del reino, que es el Señor dentro de nosotros. Un hombre de oración es uno con Dios, hermanos, y vive en la presencia de Dios, confía en Dios, y Satanás no tiene nada que ver con este cristiano que estamos en oración. Debemos siempre alimentarnos, ayudarnos cada mañana con ese rico suministro, no solo con el estudio de vida, hermanos, invocarlo desde que nos levantamos hasta acostarnos. Tengo siempre esto, lo he dicho en varias reuniones, si respiramos 23,000 veces al día, así iríamos a tener al Señor, invocándolo y alabándolo. El Señor Jesús es nuestro modelo definitivamente, y tenemos que alcanzar a llegar a ser su imagen, su expresión. Lo hemos dicho también varias veces, Señor, queremos ser tu reflejo. Oh Señor Jesús, a ser llenos del Espíritu Santo nos libramos del mal, mis hermanos. Por eso tenemos que llenar nuestras vacías con todos estos mensajes que nos dan los hermanos en estos bosquejos, en las 128 lecciones, en los estudios vida. Bueno, por eso debemos pasar más tiempo con Dios cada mañana de forma íntima, en oración, para entrar en Él,
Oh Señor Jesús, que nunca nos dé pereza o que, no, que esto, aquello, lo otro, situaciones nos distraiga de estar orando, invocando el nombre del Señor. Porque cuando entramos en Dios al orar, recibimos el Espíritu Santo, mis hermanos, como nuestro suministro de vida, como nuestro alimento, como decíamos esta mañana, como ríos de agua de vida. Orar significa que comprendemos que no somos nada y no podemos hacer nada. Señor Jesús, es la experiencia de negar el yo. Oh Señor Jesús, ya no yo, más Cristo. Amén, mis hermanos. Pasamos a nuestra reunión de mutualidad a confirmar la palabra, lo que el Señor nos ha regalado durante esta noche. Pueden abrir su micrófono, levantar la mano. Yo les iré dando la palabra en orden que me aparezcan aquí en el monitor para que podamos dar ese rebosar. Les agradezco 2 minutos, máximo 3. Les recuerdo que estamos en entrenamiento para recibir este rico suministro. Amén, mis hermanos. Amén, hermana Margarita. Amén, hermanos. Gracias, Señor. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque cuando el hermano hablaba, eh, me presionaba cómo el corazón de Dios, Él nos guía. Yo decía, cómo el corazón de Dios tiene el deseo de responder a todas nuestras oraciones, hermano, dándonos todo el consejo de cómo Él es un modelo de oración, cómo es una vida de oración. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Sin duda me imaginaba que muchas veces los hermanos nos dicen, es una receta, no le coloque más, no le ponga menos. Oh Señor Jesús, oh Señor, y así como dice el hermano, también es un modelo. Señor Jesús, cuando uno sigue un patrón, un modelo, yo aprecio que nuestro Señor Jesucristo nos dio este modelo, hermanos. Señor Jesús. Oh, Señor, gracias porque sin duda será mi oración. Que soy, sin duda le digo, Señor, enséñame a orar. Creo que muchas veces le he dicho, Señor, ¿por qué no me ha respondido esto? ¿Por qué no le he preguntado al Señor? Pero también agradezco que el Señor nos aliente de esta manera, diciéndonos cómo nuestro Señor Jesucristo llevó una vida de oración, siendo uno con Dios. Oh Señor Jesús, vivía en su presencia y lo buscaba, dice, buscaba la presencia de Dios incesantemente. Señor Jesús, y sabía que no estaba solo, sabía que el Padre siempre estaba con él. Señor Jesús, gracias Señor por este hombre de oración. Oh Señor Jesús, que está en nuestro espíritu. Oh Señor Jesús, que el Padre, el Hijo y el Espíritu están en nuestro espíritu. Oh Señor Jesús, en padecimiento, en persecución. Señor Jesús, gracias por estar con nosotros. Gracias Señor, porque en la vida de iglesia, hermanos, sin duda mientras la hermana decía, ¿cuántas veces leí esto? Yo también lo leí muchas veces. De niña leía el Nuevo Testamento y veía todas las obras que el Señor Jesús hizo mientras estaba en la tierra, de sus palabras que hablaba. Eso llenaba mi corazón aún siendo niña. Yo decía, Señor Jesús, y yo agradezco al Señor que solo en la vida de iglesia nosotros podemos ser aclarados en cuanto a esto, hermanos, que vemos cuál es el deseo de Dios, que Dios desea llevar a cabo su plan, que sin duda cuando Él lleve a cabo su plan, Él también, aún yo me doy cuenta que Él responde mi oración. Agradezco al Señor por alentarme de esta manera, que yo lo debo seguir buscando en la oración, que debe ser a escondida, que debo orar, como dice el hermano, orar, leer cada uno de estos puntos, que se haga real. Oh Señor Jesús, gracias Señor porque las semanas nos han enseñado a orar, leer. Señor Jesús, gracias Señor por el corazón, por el modelo de oración que era nuestro amado Señor Jesús. Amén, hermana Margarita. Sigue la hermana Carmen Elisa, se lista la hermana Luzma, después la hermana Ana Arango. Amén, Señor Jesús. Sí, hermanos, aquí nos muestra el Señor que nosotros, por eso, ante todo, debemos ejercitar nuestro espíritu para recibir el espíritu del Señor, para recibir ese suministro que Él nos da cada día. Por eso nosotros compartimos ese avivamiento cada día porque nos alimentamos de la palabra del Señor. Por eso es que nosotros, nuestras oraciones deben ser por los intereses del Señor, que realmente nosotros seamos, como se dice, vaciados de lo que somos y seamos llenos de todo lo que es el Señor. Y todo es por la economía del Señor, por eso nosotros nos alimentamos esa porción diaria, ¿sí? Y estamos, como se dice, avivados, ¿sí? Por eso dice que la casa de Dios la representa la iglesia aquí en la tierra, que somos nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y que nosotros debemos siempre es en
así como lo hizo Daniel, orar en todo tiempo, porque en todo tiempo estamos nosotros atacados por el enemigo, Señor Jesús, y que por eso nosotros debemos estar siempre ejercitando nuestro espíritu, porque el enemigo está acechando, nos manda dardos, Señor Jesús. Y entonces lo más importante es que nosotros esas oraciones es por los intereses de la economía del Señor, para que Él pueda cumplir su economía, que realmente nosotros nos alimentemos, nos suministremos de ese rico suministro, lo que es Él. Por eso dice que la carga, que nosotros nada somos y nada podemos hacer, y es verdad. Solamente nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, porque tenemos ese yo que es muy fuerte. Entonces, eso es lo que nosotros debemos estar siempre crucificados, Señor Jesús, y que todo está es en el Señor, y que todo lo que nosotros hagamos es por los intereses del Señor, por su economía. Amén, hermanos. Amén, hermana Carmen. Sigue la hermana Luzma, se lista la hermana Ana Arango, después el hermano Brian y después la hermana Gladys. Amén, amén, Señor. Gracias por este tiempo que nos das, donde nos revelas tus inescrutables riquezas. Hermanito, yo veo que una de las inescrutables riquezas del Señor que nos ha regalado es la oración, porque con la oración nos salvaguarda de las acechanzas del enemigo. Cuando nosotros somos personas de oración, el enemigo ve eso y dice que eso nos salvaguarda de sus ataques. También, Señor, gracias por ese privilegio de que a través de la oración lo podemos tocar, podemos demostrarle al Señor que estamos negándonos a nosotros mismos, reconociendo que lo necesitamos a Él para todo, que nosotros no podemos hacer nada, que todas las situaciones se las llevamos a Él para que sea Él, según su economía divina, según el deseo de su corazón, opere en cada petición. Esa debe ser un punto crucial cuando nosotros oramos aún por un enfermo, que siempre sea por causa de la economía del Señor, para que el Señor se agrade y se glorifique. Amén. Amén, hermana Luzma. Sigue la hermana Ana Arango y se lista el hermano Brian. Amén, hermanos. La importancia y necesidad de orar. Nosotros al orarle a Dios, entramos en Él. En otros, si entran a mi casa, si tocan mi puerta, yo no los dejo entrar, yo no les puedo dar lo que les tenga que dar. Nosotros necesitamos entrar en Dios para que Dios nos dé sus riquezas, representadas por el pan, el pescado y los huevos. Nosotros necesitamos, el Señor está adentro, pero nosotros requerimos entrar para que Él nos dé ese suministro de riquezas. Me impactaba mucho que si nosotros estamos llenos de esas riquezas, ni los demonios no haya cabida en nosotros. Los espíritus malignos ni las tinieblas no pueden entrar en nosotros porque estamos ocupados, nuestros corazones están llenos de luz. Nosotros necesitamos ocuparnos con la palabra. Ayer en la reunión también están hablando, ser llenos del espíritu. Hermanos, ese suministro dura por un poquito tiempo. Tenemos que estarnos llenando de ese aceite porque no solo da por un tiempo, y nosotros no vamos y nos llenamos nuevamente, quedamos sin nada. No tenemos que compartirle a los demás ni darle luz de lo que nosotros estamos dando, de algo que no estamos llenos, que estamos escasos. Tenemos que estarnos llenando continuamente para satisfacernos nosotros, para satisfacer a Dios y a los hermanos. Amén, hermana Ana. Sigue el hermano Brian, se lista la hermana Gladys, después la hermana Cecilia. Amén, Señor Jesús. Qué rica palabra. De hecho, el Señor está insistiendo en orar. El Señor quiere tener una comunión diaria con nosotros. Y ahí podemos ver la experiencia de Daniel, ¿no? Él oraba en medio de la aflicción, ¿no? Y de hecho, cuando Daniel estuvo en la fosa de los leones no lo comieron, ¿no? Porque no olieron su carne. Y eso habla de un hombre de oración. Entonces nosotros también debemos tener esa experiencia, ¿no? Y quizás de repente lo que voy a decir va a sonar un poco fuerte, hermanos, ¿no? Pero si voy a poner esta metáfora, ¿no? Si a un pez tú le quitas el mar, se muere.
¿no? Y si al ave tú le cortas las alas, no vuela y también se muere. Y si a un hijo de Dios le quitas la palabra, le quitas la Biblia y le quitas la oración, estás muerto, hermano. Entonces no hay forma ahí, ¿no? Entonces necesitamos la oración. Y la oración no solamente es pedir, ¿no? Es también ver por los intereses de Dios, ¿no? Interceder, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el Señor, ¿no? Pedirle al Señor, ¿no? A veces cuando hay mucho ruido en nosotros mismos o mucho conocimiento, y a veces como que nosotros queremos enseñarle al Señor, ¿no? Pero el Señor Él es el dueño de todo, Él sabe todo. Aún antes que le vamos a pedir, Él ya lo sabe, pero Él quiere tener una comunión sincera, de lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Lo más sincero que podamos ser delante de Él, ¿no? Y decirle que estamos escasos todos los días, ¿no? Vaciarnos todos los días y que el Señor nos siga llenando. Comemos la palabra, un versículo, y lo escuchamos el Señor, ¿no? De repente en un susurro o algo, en un versículo el Señor nos habla, ¿no? De repente en un solo versículo podemos disfrutar bastante, hermano, y podemos suministrar a otras personas, ¿no? Pero si no hacemos nada de eso, difícilmente podamos expresar la vida de Dios, ¿no? Que el Señor nos pueda llevar a tener esta experiencia genuina, ¿no? Así como Daniel, ¿no? Señor Jesús. Amén, hermano Brian. Sigue la hermana Gladys y se lista la hermana Cecilia. Amén, hermano. Eh, qué bonito este mensaje, hermano. Que como hombre de oración, Jesús siempre era uno con Dios. Como hombre de oración, Jesús vivía en la presencia de Dios incesantemente. Como hombre de oración, Jesús confiaba en Dios y no en sí mismo, al estar bajo cualquier clase de padecimiento y persecución. Y como hombre de Dios no tenía nada que ver con Satanás. Satanás no tenía con él ningún terreno, ninguna oportunidad, ninguna esperanza, ni ninguna posibilidad en nada con Jesucristo. Aleluya. Me gustó mucho también que el Señor oraba por cuatro cosas. Orar hacia Jerusalén, que es Jerusalén, la iglesia, mis hermanos. Oraba por la tierra, que es la ciudad santa. Oraba por la nueva Jerusalén, que es la tierra, que es Cristo mismo. Y oraba por los intereses del Señor. Y los intereses del Señor son Cristo y la iglesia para el cumplimiento de la economía de Dios. Y nuestra oración debe ser: Señor, tú como hombre de oración, lléname para poder servir y que el Padre sea glorificado y venga tu reino para que sea cumplida su economía en la tierra. ¿Y cómo se hace esto, hermanos? Reconociendo que no somos nada, que no tenemos nada, que ya no nosotros, más Cristo en nosotros. Y me impactó que incluso una oración breve, tal como invocar el nombre del Señor Jesús, oh Señor Jesús, indica que ya no somos nosotros, que ya no somos nada en el yo. Aleluya. Que el Señor cumpla su meta con nosotros y logre, hermanos, sustituirnos y reemplazarnos por completo. Amén. Amén, hermana Gladys. Sigue, hermana Cecilia. Hermana Cecilia, ¿algún otro hermano o hermana que quiera compartirnos algo más? Amén. Siga, hermana Clarita y después hermano Gustavo. Amén, hermanos. Es la base de nuestras vidas, ¿no, hermanos? La oración, nuestra comunión que tenemos con Dios y Él con nosotros. Y en la oración, hermanos, estaríamos perdidos, pues cómo le hablaríamos al Señor de nosotros y Él cómo también nos hablaría de Él. Así que alabamos al Señor por esta comunicación, por esta comunión que podemos tener con Él tan preciosamente, ¿no? Y vemos el modelo, nuestro amado Señor Jesucristo, Él se apartaba para estar a solas con el Padre, para orar. Oh, cuánto necesitamos también nosotros apartarnos para estar con nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces necesitamos ser personas de oración que confíen en Dios y no en nosotros mismos. Y ahí es donde está la tarea del Señor, derribando todo eso, todas esas fortalezas que tenemos, todas esas cosas de las que dependemos, todas esas
personas, situaciones, pues de las que usurpan a Dios y no nos dejan disfrutarlo plenamente. Y alabado sea el Señor que a través de la oración Él nos puede mostrar. Como decía un hermano, en un versículo Él nos puede hablar, en un mensaje Él nos puede hablar, en un himno Él nos puede hablar, en cualquier cosa Él nos puede hablar. Entonces, también me toca este punto de la oración, ¿no? La oración que mueve la mano de Dios. Si nosotros no oramos, Dios no se mueve. Eso a mí se me hace lo que está condicionado Dios, en el que Él no hace nada por sí solo, sino que nos necesita para que se mueva ahí en Bogotá, aquí en México, en Perú, en todas las partes del mundo, ¿verdad? Y más en estos tiempos, hermanos, que estamos a puertas de su venida. Hay una copa, ¿no, hermanos? Que se está llenando por nuestras oraciones, hermanos, para la venida del Señor. Cada vez que oramos, cada vez que intercedemos, cada vez que damos gracias, súplicas, ¿verdad? Ahí esta copa se está llenando, hermanos. Entonces me gusta mucho esto del Padre nuestro que dice, hágase tu voluntad, hermanos. Oh, hermanos, ¿cuánto necesitamos esto? A veces yo he pensado que yo le puedo aconsejar a Dios, porque le digo a Dios qué tiene que hacer, pero no, Él tiene una voluntad, una manera, un propósito, un objetivo en cada situación de nuestras vidas. Y qué bonito, hermanos, que podemos venir a Él. Qué bonito que podemos, dice que si queremos que todo el mundo sepa de nuestras vidas, pues tú platícale tus cosas a la gente. Pero si tú quieres que nadie sepa, platícaselo a Dios. O sea, el Señor es precioso. A Él sí podemos ir con el corazón quebrantado, roto, felices, de todas las maneras, hermanos. Y Él tiene ese poder, ese amor, esa compasión, esa ternura para levantarnos. Entonces, hay una voluntad, Amén. esa es la voluntad de Dios. Amén. Amén, hermana Amén, Clarita. Sigue, hermano, hermana, amén. sigue, hermana Hermano, Cecilia. ¿ya? Sí, amén. Amén. Oh Señor Jesús. Encontramos, hermanos queridos, en Lucas 19:46, el Señor les dijo, escrito está, mi casa será casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oh Señor Jesús, tú eres nuestro modelo de oración. Que cuando nosotros oremos, Señor, entremos en ti, Señor, en nuestro espíritu, a tu espíritu, para que podamos ser guiados en la oración por ti, Señor, para que nuestra oración vaya enfocada a la meta de tu economía divina. Señor, por favor, que nuestra vida sea una vida de oración. Amén. Amén, hermana Cecilia. Sigue, hermano Gustavo. Bien. Hermano, algo que me gusta dice que para que Dios atienda las oraciones de sus elegidos, aquí refiriéndose a la última condición que recalcan tres cosas. La tierra santa que tipifica a Cristo, la porción que Dios asignó a los creyentes, la ciudad santa que representa el reino de Dios en Cristo. Amén. Y el templo santo que representa la casa de Dios, la iglesia en la tierra. Estas son las tres cosas cruciales concernientes a la economía de Dios. Durante el cautiverio babilónico, 3 veces al día, Daniel oraba en dirección a la tierra santa, a la ciudad santa y al templo santo, con sus ventanas abiertas en dirección a la Nueva Jerusalén. Esto indica que Dios escuchará nuestras oraciones cuando oremos a Dios con la mirada puesta en Cristo, el reino de Dios y la casa de Dios, todo lo cual constituye la meta de la economía eterna de Dios. Eso quiere decir que no importa por quién oremos, nuestras oraciones siempre deben tener como objetivo los intereses de Dios. Esto es Cristo y la iglesia, los intereses de Dios en la tierra para el cumplimiento de la economía de Dios. Qué precioso. Ahí nos dan los tres ítems. Hermano, la tierra santa. La tierra santa, hermano. Entonces ahí tenemos que comprender que tenemos que tener la dirección del Señor para orar según la economía. Amén. Amén, hermano Gustavo. ¿Algún otro hermano o hermana nos quiere dar otro compartir? Amén, mis hermanos. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, te amo, gracias por este mensaje, Señor. Dios escucha nuestras oraciones cuando son ofrecidas en dirección a Cristo, hermano. Podemos buscar siempre al Señor y orar. Yo a veces digo que nosotros no sabemos pedir. A veces, Señor, tal cosa, no. Pero es como nuestro Señor Jesucristo es como ese instrumento que dice, no, hijo, así no es como se pide. Yo voy a interceder por ti y voy a decir al Padre qué es lo que estás pidiendo. El Señor nos conoce cada uno. Sigue, hermana Clarines. Y tiene el micrófono cerrado, hermana Clara. Sí, Amén. hermanos, ¿me escuchan bien me escuchan bien? Amén, hermana. Estoy en un punto donde a veces la recepción no es buena. Bueno, buenas noches, hermanos. Sí, me impactó todo, pues el mensaje y los comentarios, las profecías de todos los hermanos. Me gustó mucho el énfasis que se da, que no lo han dicho hasta la saciedad, pero es bueno que nos lo refuercen, porque mientras más se repite una cosa, pues es mucho mejor porque más nos entra. Que todas nuestras oraciones, cualquiera que sean, deben servir a la voluntad y a la gloria de Dios. Que le estoy pidiendo por un empleo, por alguien que está enfermo, por un problema económico, por una relación conyugal que está mal, lo que sea, pero anteponiendo eso que el Señor nos enseñó. Padre, yo quisiera esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, no pasarlo tan a la ligera. Por eso el Señor dijo, un ejemplo os he dado para que en todo, no en casi todo, en todo hagáis como yo os enseñé. Ejemplo. Y ese ejemplo de Él en todas partes era no la voluntad del Padre, la voluntad del Padre. Otra cosa que me llamó mucho la atención y que yo nunca lo había visto desde ese punto, y mire, realmente el cuerpo alimentando el cuerpo. Ese ejemplo que puso, ejemplo no, bueno, sí, que trajo a colación sobre Daniel cuando fue lanzado al pozo de los leones. Y él decía, y yo nunca lo había visto así, es cierto, ¿por qué los leones no atacaron? Todos decimos, ah, no, porque el Señor les dio la orden a los leones y no abrieron la boca. Bueno, el Señor intervino, lógico, pero esa frase, los leones no lo tocaron porque no olieron su carne, no olieron la carne. ¿Por qué Satanás sí tiene poder sobre nosotros? Porque por más que nosotros decimos y decimos y declaramos muchas cosas en la fe, Satanás se ríe porque él huele nuestra carne, que maquillamos esa carne con vicios de santidad, y aún la gente que nos las damos de muy santos y muy esto, y después están meneando la cabeza, estiran los labios y dicen, dice que cristianos, y véanlos. O como los niños, que nunca harán lo que tú dices, sino lo que te ven hacer. ¿Ves? Un alcohólico no puede regañar ni golpear a sus hijos porque están bebiendo, un fumador no puede lo mismo, un parrandero y mujeriego no puede querer que sus hijos estén en buenos pasos cuando les está dando mal ejemplo. Y así nosotros podemos, para poder llegar a que esta carne sea no eliminada, porque eso hasta el día que nos muramos ella va a estar ahí, pero que el Señor pueda tomar el control y que ya no olamos, no tengamos ese olor a carne, y el primero que la siente es Satanás. Entonces nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras actitudes y lo que hacemos tendrá esa autoridad. Porque nosotros a veces quisiéramos orar para que una situación se fuera, para que esa montaña se quitara. ¿Por qué nuestra oración no tiene fuerza? Porque está recubierta de carne. Entonces Satanás duele eso y se ríe de nosotros. Como ese par de tipos que se fueron a sacar demonios como Pablo en el nombre del tal Jesús, y casi se les va la vida porque Satanás no los reconoció, no reconoció el aroma de Cristo en ellos. Entonces, hermanos, sí, la oración es básica. Y el hermano también decía que nosotros tenemos todos los medios, la oración, la vida de iglesia, los mensajes, para poder estar fortalecidos en la fe, para que Cristo, por medio del Espíritu, pueda ser sobre nosotros y empiece a hacer esa vida de Cristo, que por donde pasemos, la gente pueda sentir ese aroma de Cristo. Amén. Ahí es que cuando podremos ser poderosos. Amén. Amén, hermana Clarines. Sigue, hermana Erika.
Amén, hermanos. No alcanzo a escuchar todo el compartir, bueno, el estudio y la introducción, pero esto, hemos estado disfrutando el compartir de los hermanos, entonces, alabados al Señor. Amén, hermanos, porque la oración, que es crucial para la vida del reino, es una oración que el Señor nos dejó como modelo. Él mismo oraba al Padre. Entonces, si el Señor Jesucristo oraba al Padre, si él mismo le enseñó a los discípulos cómo debíamos orar, es porque o sea, hay muchas oraciones que el Señor no nos responde porque no sabemos orar, y así nos lo dice el Señor. No recibís porque no sabéis orar. Entonces, amén, hermanos, porque el Señor nos recuerda el principio de la oración. Y el principio de la oración, como dice acá en el punto Romanos 2, tiene tres aspectos. Santificar el nombre del Señor, que se haga su voluntad y que venga el reino del Señor. Entonces, cuando alineamos o cuando nuestras oraciones son alineadas con esta voluntad del Señor, el Señor responde la oración. Y bueno, amén, porque el Señor necesita un pueblo que ore, un pueblo que haga eco a lo que está en su corazón, un pueblo que se someta a su gobierno y a su autoridad y que ore en el espíritu, vueltos al Señor, para que Él pueda obtener lo que necesita en esta era, para que Él pueda obtener esta nueva Jerusalén, poder venir, poder casarse con su novia. Necesita una novia guerrera, una novia que ore, una novia que le conozca, una novia que le ame, una novia que se sujete a Él. Entonces, alabados al Señor, hermanos, porque Él nos recuerda nuevamente la necesidad que tenemos de volvernos a Él en oración, de buscar su rostro, de buscar sus ojos, su mirada, su resplandor y poder recibir de lo que necesita que oremos. Entonces, alabados al Señor por permitirnos orar, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Iglesia en la verdad, Amén, hermano, gracias y paz. Eh, Gracias por estos mensajes que el Señor nos muestra y nos dice que la oración es crucial para la vida del reino. La vida del reino, como sabemos, es la vida de Cristo en la iglesia local, como lo muestra que es la casa del Señor. Y nos dice en el punto Romanos 2 que el modelo de oración que el Señor les enseñó a los discípulos en Mateo 6 es la oración que expresa la voluntad de Dios. Y nos dice que esta oración está en Mateo 6 del 9 al 13. Me llama la atención el Mateo 6, 11. Nos dice, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Amén. Entonces, el Señor y acá nos dice que la expresión el pan de cada día indica un vivir por fe. Deberíamos vivir por fe del suministro diario del Padre. Y vemos a veces que nosotros nos afanamos mucho porque el mundo que nos rodea nos exige competir o nos exige acumular o nos exige tener cosas para el otro día. Pero el Señor hoy nos dice que si vivimos por fe, ¿sí? Por el suministro diario del Padre, Él nos dará lo que a diario necesitamos. Que no nos afanemos por qué comer o qué vestir, pero en este caso Él nos dará el pan necesario para cada día. Y que en lugar de nosotros estar afanosos, porque mañana es incierto, ayer ya no está, solamente hoy. Él desea que hoy estemos aferrados a Él, a tu oración conforme a la voluntad de Él, a vivir una vida de iglesia que exprese el reino de, de los cielos acá en la tierra, que es Cristo, que viene su reino, que es el Hijo, y que
a través del Espíritu Santo que está en nuestro espíritu, podamos en la práctica eh, poner los ojos en las cosas del Señor. A veces hay cosas que nos distraen, nos apartan de tener la comunión con el Señor, de ir a las reuniones, de ir a un ítero, de ir a un entrenamiento, a muchas cosas. ¿Por qué? Porque el trabajo o el afán de mañana que si no voy. Pero acá eso me llama mucho la atención que debemos vivir por fe. Debemos vivir por fe. El suministro diario, del suministro diario del Padre. Que el Señor infunda y acreciente esa fe en nosotros para que nosotros podamos confiar plenamente en Él y que nos dediquemos a las cosas de Él para que Él pueda llevar a cabo su voluntad acá en la tierra. Amén. Amén, hermano. Sigue, hermano MacArthur. Amén, hermanos. Nosotros no sabemos orar, hermanos. Nosotros no podemos orar. El Señor no es que no nos responda o no pueda, sino que nosotros no lo podemos, no sabemos hacerlo. Pero Él sí lo sabe, ¿no? Hermano MacArthur. Amén. Hermana Erika, ¿iba a decir algo más? ¿Tiene la mano levantada? Amén, hermanos. Amén. Amén. Gracias al Señor por el hablar de su cuerpo. Amén, porque Él habla a través de su cuerpo. Por eso, gracias porque su palabra, como lo dice, la oración es crucial para la vida del reino. La oración. Gracias al Señor porque es la oración, como los hermanos compartieron hace un rato, la oración mueve la mano de Dios. Entonces, gracias al Señor que Él no nos llamó ni nos llama a hacer, sino a orar. Y en la oración, pues Él nos mueve. Él nos mueve a conforme a el deseo de su corazón y sus intereses. Por eso Él es el modelo de la oración, como dice el rey, era un hombre de oración. Gracias al Señor porque Él es el modelo. Gracias al Señor porque que el Señor nos lleve a aprender de Él, como el rey y como el rey, que es el hombre de oración. Él es el modelo de oración que el Señor como Él enseñó a sus discípulos, como en Mateo 6, con Mateo 6, 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Señor, llévanos a hacer tus oraciones, es tu voluntad. Así como tú la llevas en el cielo, así también en la tierra. Entonces, Señor, sálvanos de hacer nuestras propias oraciones almáticas, religiosas, doctrinales, nuestros propios intereses. El Señor quiere que nos hagamos uno con su espíritu, donde Él tiene su oración, lo que Él desea liberar. Entonces, agradezco al Señor porque Él es nuestro modelo y que Él nos enseña a orar, porque nosotros no sabemos orar como conviene, no sabemos pedir. Muchas oraciones hacemos nosotros conforme a nuestros intereses. Y muchas veces uno dice, Señor, ¿por qué no me responde? Yo llevo orando tanto tiempo y no veo ninguna respuesta. No sé orar. Y si el Señor no me da una respuesta a esta oración, muchas oraciones Él no las responde porque no nos conviene. Pedimos mal. Entonces, gracias al Señor, porque, por ejemplo, yo le puedo decir al Señor, Señor, sana a tal persona. Y el Señor dice, bueno, ¿y para qué la quiere que la sane? ¿Para qué quiere que yo le devuelva la salud? Entonces, Señor, si está en tu corazón sanarla, levantarla para tu plan, para tu propósito, para que sea instrumento en tus manos. Señor, enséñanos a orar, porque verdaderamente no sabemos orar. Por eso, gracias al Señor que Él es nuestro modelo y Él es el modelo a seguir, valga la redundancia, Él es el modelo a seguir. Por eso, aleluya, porque como Él era uno con el Padre en oración, que seamos uno en oración, porque nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, Él es Amén. nuestro intercesor, nuestro mediador. Amén. Amén, hermana Consuelo.
Sí, esto me hace acordar una vez que escuché un ejemplo. Decían que cuando nosotros oramos, nosotros somos un pequeño punto en la tierra dirigiendo nuestras oraciones al cielo. Y el Señor así no contesta las oraciones como hiciera el hermano Consuelo, porque es que nosotros estamos viendo desde ese punto hacia el cielo. En cambio, el Señor que está en el cielo, y este Dios triuno, mira todo el panorama de la tierra. Y ahí es donde nos llama a nosotros, nos dice, esto es así, lo que necesita es esto, no es como tú lo estás viendo. A veces nos está librando el Señor de muchas cosas y no contestan las oraciones es por eso. Amén, mis hermanos. Amén. Damos gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, hermano Juan Carlos Olivares, por este ministerio que nos acaba de dar. E invitarlos, mis hermanos queridos, la próxima semana. Tenemos la semana 4, bienaventurados los misericordiosos, porque se les mostrará misericordia y recibirán misericordia. Podemos, como digo, como siempre, rumiar esta palabra, digerirla, asimilarla, todos los días, de lunes a sábado, 6 de la mañana, 6 de la tarde, este bosquejo, para que el Señor siga creciendo, forjándose y aumentándose en nuestros corazones. Los invito, mis queridos hermanos, a que prendamos nuestras cámaras y abramos nuestros micrófonos y nos despidamos. Jesucristo el Señor. Buenas Amén. noches, mis hermanos. Gracias y Gracias. paz.